¿Cómo te gustaría o dimensionas un funeral para un ateo? Vamos a darle un segundo más a esto. ¿Cómo me gustaría un funeral para un ateo? Mira, acaba de fallecer un paisano aquí en Asturias, que ordenó lo siguiente en su esquela. Y lo ordenó y se ha hablado con la familia. Y la familia, lo primero que dice la esquela es, ya os dije yo que estaba malo. Ya dije yo que estaba enfermito. Dijo, y la parte de abajo decía, parafraseo, no lo sé de memoria, no traigan flores, usen ese dinero para tomarse algo y divertirse. Más o menos es eso, ¿no? O sea, yo el funeral fue muy poco, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Quién me quiere ver? Si vivo no estoy así como muy para verme, ni para adornar cajas de cereales o empaques de perfumes. Pues imagínate, 10, 12 horas después de haber espichado. No creo que sea un espectáculo muy edificante. Pues ¿quién me quiere ver? ¿Quieren decir adiós? Habérmelo dicho antes, chico. Ahí lo único que yo quiero es que mi familia esté lo más tranquila posible, se deshaga de mí lo más posible, guarde las memorias y el trago le sea lo menos amargo posible a mi familia y a la gente que me quiere, lógicamente, ¿no? Que algunos de mis haters creerán que no tengo quien me quiera, pero sorpresa sí tengo. Entonces es eso, no es... Yo siempre, primero que nada, además, morir es algo que es probablemente lo que mejora el ser humano. A nadie le sale mal, ¿no? Nadie se equivoca y no se murió. Ya al final todo el mundo se muere. Es una de las actividades que el ser humano hace con mayor eficacia y la vamos a tener que hacer todos. Entonces no me imagino como, no tengo ningún interés en mi cuerpo después de muerto porque yo ya no estoy allí. Yo soy el funcionamiento de mi cuerpo. Si deja de funcionar, ya no existo. Esto que soy ahora deja de existir. Mi pensamiento, mi voz, mis broncas con el mundo, mis abrazos y mis cariños con la gente que me quiere, mis regaños con otras personas, mis participaciones en política o en mis libros. Esto que soy yo desaparece cuando muero y estoy perfectamente consciente de ello. No tengo ninguna esperanza razonable de que sobreviva porque no tiene forma de sobrevivir. Entonces, lo que hagan con él, ¿qué quieres hacer con la lata después de haberte comido todas las sardinas? Ya no es una lata de sardinas, o sea que tírala. No creo que haya que ir mucho más allá.